Entonces, hoy tenemos el conversatorio titulado Historia de la aviación, nacimiento y desarrollo de la industria aeronáutica, a cargo del académico Germán Rodríguez Ricci, miembro de número de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Germán Rodríguez es egresado de la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá, la Escuela General José María Córdoba, como profesional en ciencias militares, en el grado de subteniente de infantería. Adelantó curso de infantería básica con el Ejército de los Estados Unidos en Panamá y es lancero y contraguerrillas, comandante de pelotón y de compañía en varias oportunidades. Capitán en 1992, en ese rango recibió una herida en la femoral, en la arteria femoral, en combates contra los frentes 14 y 15 de las FARC. Se le otorgó las condecoraciones por virtudes militares, Antonio Nariño, José María Córdoba, y las medallas militares Batalla de Ayacucho, por heridos en acción, 15 años de servicio, fe en la causa, Rafael Reyes, y en el año 2019 la medalla militar bicentenario de la campaña libertadora. Adelantó especializaciones en administración pública y finanzas y administración de la seguridad en la Universidad Militar Nueva Granada. Germán Rodríguez Ricci es historiador de la Universidad del Valle. Fue alumno de los doctores Alonso Valencia Llano y Francisco Zuluaga. Germán pertenece a las academias de Historia Militar y de Historia del Valle del Cauca. Es docente de Historia Militar y de Historia Aérea en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali. Es vicepresidente de ACORE, la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares del Valle del Cauca. Germán trabaja actualmente como director de seguridad de los grupos empresariales Santa Anita Nápoles, Grupo de Lima y Los Vallados. Adelante, Germán. Bueno, muchas gracias, estimados amigos, muchas gracias, Mario. ¿Sí me están copiando? Señores académicos, buenas tardes. Qué gusto estar en el día de hoy, en esta tarde sabatina, y compartir con ustedes algunos conocimientos sobre la historia de la aviación. Bien, vamos a ver la historia de la aviación en el mundo, cómo nace esta gran industria, cómo se va desarrollando a lo largo de los años hasta el día de hoy, los cambios tecnológicos más importantes que hemos tenido en este tema de la aviación, y vamos a conocer algunos pioneros. Muy bien, este tema de la aviación, aquí vamos a hablar un poco de ingeniería, vamos a hablar de aerodinámica y vamos a hablar de las leyes de la física para entenderlo. Señores, este es un tema un poco novedoso para ustedes. Es un tema interesante porque aquí unos aventureros, unos autodidactas, emprendedores, quisieron cambiar los paradigmas. Y con ese cambio de los paradigmas permitieron que un aparato más pesado que el aire lograra volar. Ningún invento ha cambiado y ha revolucionado el mundo como el tema de la aviación. Y es un invento que tan solo tiene 118 años. Entonces, bienvenidos y gracias por su atención. Okay. Desde los orígenes del hombre, el hombre siempre ha sentido una gran fascinación por lograr volar.
Y desde épocas mitológicas, algunos personajes han sido tomados en cuanto al origen de la aviación. Nos situamos aproximadamente entre los siglos XIV y XV antes de Cristo, en la primer civilización europea, la cultura minoica, allá en una isla en el Mediterráneo que se llama Creta. Allá en Creta había un rey, el rey Minos, y tomó prisionero a dos personajes, a Dédalo y a su hijo Ícaro. Los tomó prisioneros en su palacio. Estos dos personajes sabían de que la única manera de salir de este palacio era volando. Entonces, en efecto, reunieron algunas plumas de aves y hicieron unas grandes alas. Y una noche se lanzaron de una de las torres del palacio. El palacio existe, es el palacio de Knossos, allá en la isla de Creta. Recuerden que este palacio fue descubierto en el siglo XIX por un famoso arqueólogo llamado Arthur Evans. Desde allí ha tomado la aviación como esos orígenes. En efecto, este padre e hijo se lanzan volando con esas aves construidas, con esas alas, y Ícaro comenzó a volar un poco alto. Y el padre le dijo, no lo hagas tan alto, hijo, porque de pronto el sol te derrite las alas. Y en efecto, el sol le derritió las alas y cayó al infinito. Posteriormente, aparece en la mitología, unos siglos después, Pegaso, el caballo con alas. Entonces, desde allí, desde estos orígenes, es que el hombre ha querido siempre emular las aves. Y estos fueron, digámoslo así, desde donde nació esta idea de querer parecernos a las aves para poder volar. Y nosotros siempre dependemos del vuelo para vivir. Siempre ha sido así. El hombre no puede existir sin las aves. Conocemos la historia de hace millones de años, que un asteroide impacta la Tierra y se extingue la vida. Pero ¿quiénes logran salvarse? Las aves. Las aves luego y los insectos, los que logran volar, polinizan y vuelve otra vez la vida lentamente en esta cadena evolutiva a la Tierra, al planeta. Muy bien, los primeros visionarios en esta nueva ciencia de la aviación fue en el siglo XV Leonardo da Vinci, este gran pintor conocido en la humanidad y gran inventor, hizo sus primeros dibujos y dejó algunos bocetos de alas y fueron encontrados. Entonces, este fue uno de los primeros hombres que logró imaginarse que mediante unas alas mecánicas se podría volar. Posteriormente, en el siglo XVIII, un ingeniero inglés llamado Sir George Cayley diseñó algunos planeadores y realizó ensayos con unas alas movidas en forma motriz por el hombre. Bien, durante el siglo XIX y el siglo XVIII, algunos entusiastas aventureros construyeron unos globos
de aire caliente y lograron volar sobre algunas ciudades en Europa. Hay algunos bocetos, algunos todavía no estaba el daguerrotipo, ¿no? La fotografía es de 1839-40 aproximadamente. Algunos bocetos, algunas pinturas sobre cómo lograron volar sobre estas ciudades en las plazas públicas durante los siglos XVIII y XIX. Pero el hombre se cuestionó en el siglo XIX y sabía que necesitaba tres elementos básicos para poder volar. Tres elementos indispensables. El primero de ellos era conseguir madera liviana. El segundo fue el aluminio, que fue descubierto en 1825-1826 por un científico danés. Y un motor a gasolina que lograra impulsar. Estos tres elementos se necesitaban para que el hombre permeara y pudiera poco a poco ir cambiando esos paradigmas para poder volar. En efecto, el primer hombre que intentó volar fue un ingeniero alemán llamado Otto Lilienthal. Otto Lilienthal le decían el hombre pájaro. Él estudió el vuelo de las aves. Analizaba y estudiaba las cigüeñas y se dio cuenta que el ala era cóncava. Entonces construyó un pequeño monoplano y sin motor preparó un terraplén en Heidelberg, Alemania, y aprovechando los vientos logró volar. A los pocos días volvió a hacer lo mismo, pero desafortunadamente tuvo un accidente en agosto de 1896 y al día siguiente falleció. Pero este hombre, que era un autodidacta, escribió un libro y el libro dice El vuelo de las aves como base de la aviación. Y eso fue fundamental para comenzar a entender de cómo el hombre podría acercarse a interpretar las leyes de la física, de la aerodinámica y poder volar. Muy bien. En Estados Unidos aparecen dos célebres hermanos, Orville y Wilbur Wright, de Dayton, Ohio. Este par de caballeros tomaron el libro de Otto Lilienthal y en su pequeña fábrica de bicicletas que tenían allá, hicieron varios perfiles de alas, construyeron un túnel de viento y esa teoría lograron probarla meses después. Pero ¿qué sucedió? Que estos señores tenían que apurarse porque tenían un competidor muy fuerte. Samuel Lamley de Washington. Samuel Lamley construyó un avioncito llamado aeródromo y sobre una casa flotante sobre el río Potomac intentó también hacer lo impensable. Pero desafortunadamente el 8 de diciembre de 1903 fue un fracaso el ensayo que hizo Samuel Lamley y eso fue realmente una burla para las personas y los expertos que lo estaban acompañando. Cuando esto se conoció, el New York Times se burló del experimento de Samuel Lamley y en su primera página publicó de que ni en uno a 1 millón de años el hombre podría volar. Imagínense, cuán equivocado estaba el New York Times, que tan solo a los 8 días
de este experimento de Samuel Langley que dio al trasto. Los hermanos Wright se habían desplazado al Atlántico, a una ciudad en Carolina del Norte, un pequeño pueblo llamado Kitty Hawk, y allá probaron un avioncito que habían construido ellos, y le llamaron el Flyer 1, y mediante una catapulta lograron lo impensable. Y el primer vuelo fue el 17 de diciembre de 1903. Ahí vemos las fotos, especialmente la de abajo. El que está al lado derecho de la foto, en la parte de abajo, es Wilbur, y el que está sobre el ala a mano izquierda es Orville, que llevaba los mandos del avión. El avioncito era muy rudimentario, no tenía cara de avión ni nada. Pero realmente el gran aporte de estos entusiastas hermanos fue que lograron controlar el avión, el vuelo. Es decir, ellos, mediante unos movimientos que se llaman cabeceo, balanceo y guiñada, lograron controlar la aeronave. ¿Qué es el cabeceo? El cabeceo es el movimiento de arriba a abajo del avión, que lo hacen con el timón de profundidad. ¿Qué es el balanceo? El balanceo es la rotación de lado a lado sobre su eje del avión. ¿Y qué es la guiñada? La guiñada es la rotación que hace sobre el timón de dirección. Estos tres movimientos no son cada uno por su lado, no, son en uno solo. Esta es la clave de la aviación. Y hasta el día de hoy, estos tres sencillos movimientos, cabeceo, balanceo y guiñada, lo hace la aviación mundial. Increíble. Pero estos hermanos Orville y Wilbur Wright cometieron un pequeño error. El timón de profundidad lo pusieron para adelante, cuando era para atrás. Ellos se equivocaron. Sin embargo, el avioncito funcionaba perfectamente. Y claro, la fama no se hizo esperar. Posteriormente, en horas de la tarde de ese mismo día, 17 de diciembre, volaron durante 1 minuto y recorrieron 260 metros. Increíble. Entonces, la noticia no se hizo esperar. Unos años después, en 1908, llevaron el invento a Europa y volaron sobre algunas ciudades, sobre Nueva York también. Y entonces tomaron una fama mundial este par de jóvenes inventores. Pero hay una controversia histórica con respecto a los hermanos Wright. Alberto Santos Dumont, este era un inventor, una persona un poco adinerada para esa época y un ingeniero brasilero, pero hizo las pruebas en París, en Francia. Y en un despegue sin ayudas recorrió 60 metros en París el 23 de octubre de 1906. ¿Cuál es la controversia histórica? Hombre, que si yo soy americano, le doy el rédito a los hermanos Wright. Si yo soy brasilero, el rédito lo tiene Alberto Santos Dumont. ¿Qué sucedió? Que decían que los hermanos Wright habían utilizado una catapulta porque ellos no tenían tren de aterrizaje. O sea, eso se llama un empujón. Pero lo que hizo Alberto Santos Dumont ese 23 de octubre de 1906 es que por sus propios medios él realmente recorrió esa distancia. Posteriormente, circunvoló toda la Torre Eiffel durante más de 1 minuto y eso fue apoteósico delante de expertos y demás. Entonces, esa gran controversia en el mundo quedó hasta el día de hoy. Si ustedes recuerdan, señores académicos, en el 2014 fueron los Olímpicos de Río, en Brasil. Y curiosamente, en plena inauguración, construyeron un avioncito muy parecido al de Alberto Santos Dumont y sobrevoló el Estadio Maracaná.
Y claro, los brasileros orgullosos del gran padre de la aviación, de uno de los grandes pioneros, Alberto Santos Dumont. Muy bien. Aquí la comparación de aviones, de avioncitos muy rudimentarios. El Flyer 1, el de los hermanos Wright, el que ustedes ven a la derecha, la parte alta. El 14 bis es el avioncito que construyó Santos Dumont en París. Y el que está abajo es el Golden Flyer, que es el avión de otro famoso pionero que vamos a estudiar a continuación, que se llama Glenn Curtiss. A ver, les cuento. El avioncito de los hermanos Wright y el 14 bis nunca lo mejoraron. Aerodinámicamente no tienen forma de que fuera un avión. Pero el que construyó, el que visionó Glenn Curtiss, ese es el verdadero diseño de los aviones hoy en día. Bien, Glenn Curtiss fue un fabricante y gran diseñador de aviones. Su gran legado fue haber contribuido al diseño de las aeronaves. Los aviones hoy en día, señores, conocemos gracias al diseño de este pionero de la aviación. Obviamente que con este gran legado que le dejó al mundo, está incluido en el Salón de la Fama, en Washington, en el Museo del Aire y el Espacio, en los Smithsonian. Muy bien. Otro pionero importante en la historia de la aviación fue Louis Blériot, que es un piloto francés, fabricante y gran diseñador de aeronaves. Este personaje logró atravesar por primera vez el Canal de la Mancha el 25 de julio de 1909 entre Francia e Inglaterra y ganando un premio de la época de 1.000 libras esterlinas. Eso fue extraordinario. Sobrevolando el Canal de la Mancha, demoró 37 minutos a una altura de 70 metros. Y cuando llegó a Inglaterra, pues imagínense, en Inglaterra descubrió que un ataque aéreo era muy rápido y muy fácil. Y entonces comenzaron a preocuparse los ingleses porque en 37 minutos estaban al otro lado, allá en las islas del Reino Unido. Muy bien. Posteriormente, en la década de 1910, comenzaron la acrobacia y la exhibición de maniobras aéreas en varios países. Hubo hazañas y récords muy famosos, como por ejemplo el récord en 1913 dio un famoso piloto cubano, Domingo Rosillo del Toro, que hizo un vuelo entre Key West, Florida, a La Habana, ganando un premio de $10,000 para la época. Fue el primer piloto que logró unir Miami con Cuba. Otro hazaña fue en 1918, cuando un famoso piloto chileno logró atravesar los Andes entre Chile y Argentina. Bueno, y a partir de allí, entonces, las fuerzas aéreas comenzaron a crecer y se activaron las fuerzas aéreas, los cuerpos aéreos, especialmente las potencias, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, etc. Durante la Primera Guerra Mundial, llamada la Gran Guerra, pues los generales utilizaron el avión primero como observación. Ellos querían desde el aire mirar cómo estaban organizadas las tropas en los frentes de guerra, especialmente el frente de guerra francés, que fue el que decidió la guerra, digámoslo así.
Posteriormente al avioncito este rudimentario de la Primera Guerra Mundial, el que vemos, algunos de los que vemos ahí en la foto, le implantaron una ametralladora. Y esa ametralladora la articularon para que disparara por medio de la hélice. Y entonces, claro, aparecieron los cazas. O sea, que ya era de observación, de caza, y posteriormente de bombardeo. Aunque el bombardeo era muy artesanal durante la Primera Guerra Mundial, pero lo hicieron. Y entonces, claro, la producción de aviones se disparó a gran escala. Entonces, se inaugura la Real Fuerza Aérea Inglesa, posteriormente las Fuerzas Aéreas Alemanas, que digámoslo así eran las dos más fuertes durante este periodo de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Vamos a estudiar aquí la historia de Charles Lindbergh, este gran aviador e ingeniero estadounidense. Logró hacer una hazaña que quedó para la historia. Construyó un avioncito llamado el Espíritu de San Luis y logró atravesar el Atlántico durante 33 horas, saliendo de los suburbios de Nueva York y aterrizando en los suburbios de París. 33 horas voló solo, su avión lleno de combustible. Increíble. Este avesado piloto lo acompañaron una brújula lensática y una carta muy rudimentaria, pero hizo lo impensable de atravesar digámoslo así, el Atlántico, atravesar aproximadamente 6.000 kilómetros de distancia. Pero obviamente hace parte del Salón de la Fama del Museo del Aire y el Espacio en Washington. ¿Y cómo olvidar a esta gran mujer? Amelia Earhart, una joven inquieta y audaz aviadora. Visitó un campo de aviación por primera vez y quedó flechada por este aparato, por los aviones. En 1932, 5 años después de que lo hiciera Lindbergh, atravesó el Atlántico sola y adquirió gran fama. Es célebre por sus marcas de vuelo y primero hizo un viaje sobre el Pacífico, atravesó el Pacífico entre Honolulu y California. Eso fue condecorada, fue la mujer de la década en Estados Unidos y en el mundo entero, recibió gran cantidad de distinciones. Y se preparó para un viaje alrededor del mundo, que lo haría en 1937. Logró recorrer 35.000 kilómetros. Y faltándole aproximadamente el 20% del recorrido, ya después de Nueva Guinea, ella salió de Los Ángeles a Miami, posteriormente San Juan, Venezuela, haciendo escala, África, el Mar Rojo, Karachi en Pakistán, Calcuta, Rangún, Singapur, Islas Java. Allí enfermó gravemente de disentería. Se recuperó, estuvo unos días en el hospital y continuó a Darwin, Nueva Guinea, y allí la situación atmosférica se volvió un poco difícil. Mantenía comunicación con un barco de la Armada de los Estados Unidos, el guardacosta Itasca, que la monitoreaba permanentemente, y sobre Nucumano, una isla muy conocida en el Pacífico. Tristemente se perdió el rastro de esta valerosa mujer. El avión se estrelló en el mar, desapareciendo hasta el día de hoy. El presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt de la época, ordenó una gran búsqueda con 9 barcos, 66 aviones, pero eso le costó al Estado americano $4 millones de la época. Pero desafortunadamente, 16 días después de haber sido desaparecida, o sea, el 18 de julio, cesó la búsqueda, quedando perdida para siempre. Bien, luego viene en la historia de la aviación el periodo entre guerras. Interesante el periodo entre guerras.
Este periodo es considerado como la edad de oro de la aviación. ¿Por qué es considerado como la edad de oro de la aviación? Porque aquí surgen líneas comerciales, aquí se inaugura KLM en Holanda, que es la primera empresa, la primera aerolínea en el mundo. Posteriormente se funda SCAPTA en Barranquilla, la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreos en Colombia. Continúan las hazañas y récords por el mundo entero, y en este periodo es cuando se presenta el primer adelanto tecnológico en la historia de la aviación. ¿Aquí qué sucede? Pues que las fábricas comenzaron a hacer motores mucho más robustos, con un techo de alzada para alcanzar más distancias. Los materiales que se utilizaron eran más livianos, ya se estaba reemplazando la madera por el aluminio en gran cantidad del fuselaje del avión. Aquí aparece la ingeniería mecánica para la entrega de armas, importantísimo. Aquí ya las armas se colocan en los planos del avión, ¿sí? Se colocan en los planos, ya, ya no va, o sea, el piloto la obtura, sí, claro, pero van en los planos, las ametralladoras, etcétera, etcétera. Un cambio importantísimo, el piloto va dentro del avión, lo que no sucedió durante la Primera Guerra Mundial. Se le hizo una carlinga articulada al piloto. Y aquí la industrialización y la fabricación de aeronaves militares al servicio de la guerra no se hizo esperar. Los aviones eran en serie, los motores, etcétera, etcétera. Y un cambio también importante es que el tren, los trenes de aterrizaje, digámoslo así, o sea, las llantas se volvieron retráctil, ya con el fin de darle menos blanco en caso de que se disparara de avión a avión. Muy bien. Y durante la Guerra Civil Española, pues la aviación sirvió como laboratorio en cuanto a la guerra aérea. Acuérdense que en la Guerra Civil Española se enfrentan dos bandos, el bando nacional y el bando republicano. El bando nacional era el bando que se había sublevado a la República, con Franco a la cabeza, y ese bando recibió apoyos de la Luftwaffe alemana y de la aviación italiana en especial. Muy bien. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues aquí el mundo enloqueció. El aumento exponencial en la producción de aviones fue en forma impresionante. Les doy una cifra. Los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial fabricaron más de 300.000 aviones. Imagínense. Una cosa impresionante. La utilización de cazas, bombarderos, torpederos, aviones de la US Navy, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay un cambio también importante durante la Segunda Guerra Mundial, el uso del radar. Inglaterra, imagínense, los científicos habían descubierto el magnetrón, que era la forma de visualizar cuando una flotilla de aviones se acercaba a su territorio. Y esto no lo sabían los alemanes. Durante la Segunda Guerra Mundial, esto fue importantísimo en la batalla de Inglaterra, cuando Hitler, antes de ordenar ocupar las islas Inglaterra, decidió primero diezmar a la Real Fuerza Aérea y no lo logró. ¿Por qué? Porque los ingleses contaban con el magnetrón, con la forma en que un grupo de cazas muy bien seleccionado orientaba ese esfuerzo y atacaban una jauría de aviones. Y este aparatico le salva la vida, y los héroes ingleses, los célebres aviadores, le salvan la vida. Ustedes saben de que el Imperio Británico es un imperio que tiene 1000 años, ¿no? Desde el 1066, cuando Guillermo el Conquistador
seguramente, y me perdonarán, en el 2066 no iremos a conocer, no creo que alcancemos a llegar hasta el 2066, a completar el primer milenio de ese gran imperio. Pero jamás, nunca ese imperio había estado tan amenazado como en épocas de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que Winston Churchill, el gran lord del almirantazgo, lanzó una frase célebre dirigida a sus pilotos, a sus héroes pilotos. Y esa frase célebre decía que nunca en la historia de los conflictos humanos se le había debido tanto a tan pocos, haciendo célebres los pilotos que lograron salvar Inglaterra del asedio alemán. Los alemanes tenían un ejército mucho más grande, una fuerza aérea mucho más grande. Era de 3-1, 3 aviones alemanes por 1 inglés. Y con este aparatico, con el uso del radar, lograron que Hitler no invadiera las Islas Británicas. Muy bien. Aquí en este periodo en la historia del siglo XX, digámoslo así, hay un cambio muy importante. El segundo cambio tecnológico es cuando los aviones pasan del motor pistón al motor jet. Les doy a colación un ejemplo. El caza más célebre norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial fue el P-51D Mustang, un avión fantástico, una aerodinámica muy linda ese avión. Hoy en día es pieza de museo, pero sin embargo en Estados Unidos lo siguen volando algunos coleccionistas. El P-51 de Mustang tenía una velocidad de 680, 690 kilómetros por hora. Y aparece el avión alemán, el Messerschmitt Me-262, con una tecnología de avanzada, a velocidades de 850 kilómetros. Claro, cuando aparecen los primeros cazas en el aire, los aliados se preocupan, porque era una tecnología muy avanzada, utilizaban helio, eran muy rápidos y batían fácilmente a los bombarderos americanos e ingleses y a los cazas que iban de escolta. Afortunadamente, este Messerschmitt, este avión a reacción, salió muy tarde. Estas eran las famosas armas milagrosas que decía Adolfo Hitler. Igual los misiles balísticos, las bombas voladoras, los cohetes B-1 y B-2, que prácticamente martillaban las ciudades inglesas, dejándolas muy destruidas. Coventry, Londres, Birmingham, Manchester, muy destruidas por culpa de estos misiles balísticos. Y uno de los científicos alemanes, Werner von Braun, posteriormente se entregó ya en las postrimerías de la guerra. Antes de terminar, se le entregó a los americanos y es el padre de la NASA, Werner von Braun, o sea, una tecnología que solo la tenían los alemanes. Muy bien. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, en épocas de posguerra, el desarrollo de la aviación comercial fue independiente de la aviación militar. Las casas fabricantes de aviones, por ejemplo, la Boeing en Estados Unidos, seguía con sus aviones militares, pero abrió el ala, digamos así, el ala civil, la construcción de aviones de pasajeros. Y así la gran mayoría de fábricas, de empresas fabricantes de aviones de pasajeros. Se fundan empresas comerciales en Estados Unidos, la Pan American Life Insurance Company, la Trans World Airlines, entre otras, y se aperturan rutas intercontinentales entre América y Europa, entre Europa y Asia, y así sucesivamente. Aquí aparece un importante empuje al desarrollo de la aviación comercial. Luego, en la Guerra Fría, en los años 50-60, el mundo se polariza entre capitalismo y comunismo. El incremento del gasto en la aviación militar no se hizo esperar de un lado y del otro. Sin embargo,
el mutuo espionaje entre un imperio y el otro, los Estados Unidos con alguna tecnología avanzada, aquí la Lockheed logró construir unos aviones que eran dirigidos directamente por la CIA, eran aviones de inteligencia, y un par de esos aviones fue interceptado sobre la Unión Soviética con el famoso caso del coronel Francis Gary Powers, y que Nikita Khrushchev, a los días después, en la década del 60, lo presentó ante el Partido Comunista de la Unión Soviética como un trofeo, después de que los americanos negaban que ellos no estaban espiando a nadie. Un avión de estos, también un U-2 de la Lockheed, también obviamente que fue el que tomó las fotografías de la famosa crisis de los misiles cubanos. La carrera espacial no se hizo esperar entre los dos imperios. Las misiones Soyuz, Sputnik soviéticas, en contra de las misiones Mercury, Apolo norteamericanas, y el incremento excesivo en el gasto de la aviación militar. Aquí hay un nuevo cambio tecnológico en la historia de la aviación comercial. ¿Por qué? Porque aparece la aviación supersónica. La aviación supersónica, desde el punto de vista militar, ya estaba, pero no desde el punto de vista comercial, civil. Y un acuerdo entre Francia e Inglaterra, el acuerdo anglo-francés, logran construir un avión llamado el Concorde, y con una tecnología muy avanzada. Era un avión supersónico de pasajeros que lograba atravesar el Atlántico en 2 horas 50 minutos, cuando un avión de pasajeros se demoraba 7 y 8 horas. Increíble. Es claro, las únicas 2 aerolíneas que tenían estos aviones eran la Air France y la British Airways. Esta tecnología no la tuvieron los americanos. Los soviéticos intentaron con el Tupolev Tu-154 y no lo lograron. En 2 ocasiones se les cayó, era un pájaro grandísimo, y se les cayó en la fase de prueba. No pudieron. Este avión es el único avión supersónico en la historia comercial, y tristemente ya ustedes conocieron, saliendo de París, el accidente, y entonces los Concorde ya pasaron a pieza de museo. Hubo que mejorar la infraestructura aérea porque estaba creciendo el tema de la aviación comercial, los aeropuertos mucho más grandes, torres de control con radioayudas, con satélites, pistas más largas, mejores medios de comunicación, pues, para evitar accidentes y demás. Igual la sistematización de aeronaves. Los riesgos de la aviación comercial, pues, no se hacen esperar. La contaminación acústica, impresionante, el desgaste de energía, ¿no? Y los daños, pues, a la estratosfera. Obviamente que la aviación comercial o la aviación tiene algunos beneficios, como que es útil a la vigilancia medioambiental, monitoreando los desastres naturales para mermar ese riesgo. Hoy en día la aviación comercial es impresionante lo que es la aviación moderna. Hay 3 grandes empresas constructoras de aviones. La primera es la Airbus, el gigante europeo. El gigante europeo es una fusión de 6 países: Francia, Inglaterra, Alemania, España, Holanda e Italia. Se lograron unir para lograr romperle como ese caballo de batalla que tenía Boeing. Boeing es la gigante americana, y la que durante 40 o 50 años fue la pionera con sus Boeing 747. Con los jumbos, Avianca tuvo 3 jumbos, les recuerdo, y con el A380 de Airbus, pues le logró tomar la delantera. Son tecnologías fantásticas, muy sofisticadas.
Y la tercera es el milagro brasilero, la Embraer, que tiene su área militar y tiene su área comercial. 3.000 aviones fabricados en el Brasil por la Embraer los tienen en la gran mayoría de aviones de aerolíneas, como LATAM, como Copa, etcétera, etcétera, etcétera. Son aviones medianos. En Estados Unidos también viajan mucho, vuelan mucho todavía. Y la aviación moderna hoy en día es con una tecnología de avanzada, aviones silenciosos, livianos, más rápidos y con mayor autonomía de vuelo y capacidad de carga. En cuanto a la aviación militar, ha habido unos cambios impresionantes. En los años 90 descubrieron cómo construir un avión que no fuera detectado por el radar. Y entonces hubo dos empresas, la Northrop y la Lockheed, y compitieron para sacar un avión al servicio de la Fuerza Aérea que no fuera detectado por el radar. Entonces, esa tecnología se llama tecnología Stealth. El primer avión que ustedes ven arriba es el F-117, que parece como un murciélago. Los que pilotean estas naves es la crema innata de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es una élite de oficiales, porque son aviones no detectados por el radar. Igual la foto de la mitad tiene una imagen futurista, ¿no? Esa es la B2. Miren cómo es la historia. Esa le llaman la bomba voladora. Esa bomba voladora es de unos diseños del año 50. Y entonces el avión, claro, lo presentan en los años 50, pero no surtió efecto. Y cogieron ese avión del año 50, le pusieron toda la aviónica del mundo, toda la tecnología, y lograron sacar esta clase de avión. Este avión, un avión de estos, vale aproximadamente 3.000 millones de dólares. Un solo avión. Eso no lo detecta el radar. Y estos aviones han sido el primero, el F-117 hizo su inauguración en las guerras del Golfo Pérsico, ¿no? En la famosa tormenta del desierto. Y la B2, la que está en la mitad, ese hizo su bautizo de fuego en las guerras de la ex Yugoslavia, cuando lograron propinarle unos fuertes golpes al ejército serbio, cuando se aproximaba a Kosovo, allá en la antigua ex Yugoslavia. Hoy en día hay una nueva tecnología que es los UAV, que quiere decir aviones, o quiere decir vehículo aéreo no tripulado. La sigla en inglés es UAV, lo que se llaman los drones, digámoslo así. Aquí en Colombia también hay drones. La base aérea especializada de la Fuerza Aérea Colombiana aquí en Colombia es el Comando Aéreo de Combate en Barranquilla, el número 3, CACOM 3. Son expertos en este tema de aeronaves porque vigilan el aspecto sobre San Andrés, tienen el narcotráfico sobre el área de Venezuela, la frontera, gran parte de la frontera. Pero los drones de Estados Unidos son mucho más grandes y son drones de ataque. ¿Qué se busca con esto? Evitar que un piloto caiga en poder del enemigo. Entonces los norteamericanos, su tecnología al servicio, pues, de sus intereses, obviamente. Pero un ejemplo, un F-117 en la guerra fue derribado en la guerra de la antigua ex Yugoslavia. Lo capturaron, el piloto logró salir en paracaídas, estar 3 días escondido hasta que lo lograron ubicar y en una operación comando lo rescataron. Pero los serbios llegaron a los restos del avión y esa tecnología que solamente lo tenían los americanos, los serbios se la dieron a los rusos.
Recuerden que los serbios son primos de los rusos, ¿no? Porque los serbios son los eslavos meridionales, los rusos son los eslavos orientales. Ellos son primos por etnia. Por eso Yugoslavia son los eslavos del sur. Yugoslavia, eslavos del sur. Ellos son primos y le dieron esa tecnología a los rusos y automáticamente hoy en día hay una nueva tecnología que está en secreto. No la conocemos en cuanto al ala militar. Bien, en un futuro ya cercano se dice que para el 2026, ya eso está aquí a la vuelta de la esquina, aunque ya se están haciendo las primeras pruebas, son los viajes comerciales al espacio. Hay dos grandes empresas, que es la Virgin Galactic, la del famoso magnate llamado Richard Branson, y SpaceX, que es la de Elon Musk, que están promocionando una especie de turismo espacial para orbitar la Tierra y que esto sirva pues para, estos son pequeños, digámoslo así, salen de aquí, atraviesan la atmósfera y vuelven otra vez, como pequeños transbordadores, ya están haciendo las primeras prácticas. Estos pilotos de hoy en día, estos pilotos de la aviación comercial, pilotos militares, pues ellos han desarrollado gran habilidad y gran destreza a lo largo de los años para lograr pilotear estas gigantescas máquinas de acero que logran surcar los aires. Estos pilotos no mueren, solo vuelan más alto.